He vuelto de un crucero fluvial por Europa que costó aproximadamente un tercio de lo que cuestan otras líneas de cruceros. Fue accidentado y tuvo algunos momentos extraños. Habiendo experimentado líneas de cruceros de lujo, esperaba que la entrada de TUI en el mercado de los cruceros fluviales fuera una opción económica. Tuvimos algunos problemas en este crucero, más de lo habitual, pero como era el primer crucero de la temporada, no esperábamos que todo saliera perfecto. Solo quería que mi dinero valiera la pena. Dado el bajo coste de este crucero, mis expectativas no eran altas. Los vuelos de Londres a Budapest estaban incluidos. A la llegada, un representante de TUI nos recibió y nos trasladó a nuestro barco, el TUI Skylla. Los cruceros fluviales europeos generalmente cuestan de 300 a 1000 libras por persona por noche, pero pagué menos por toda la semana, incluidos los vuelos, el crucero por el Danubio y la estancia en una cabina con balcón superior. A pesar de escuchar advertencias de posible aburrimiento, siendo la persona más joven allí, y en cuanto a la calidad de los alimentos, por un precio de 1000 libras por persona, decidí averiguarlo por mí mismo. Al embarcar en el TUI Skylla, me quedé asombrada por el impresionante atrio y el fluido proceso de facturación. Tras mostrar nuestros pasaportes y recibir nuestras tarjetas de crucero, nuestras habitaciones estaban listas y pudimos empezar a disfrutar del crucero de inmediato. Un retraso en el vuelo hizo que llegáramos al barco sobre las 5 de la tarde, mucho más tarde de lo previsto. El TUI Skylla es nuevo en TUI, pero es un barco fluvial con 10 años de antigüedad. Parecía moderno y la verdad es que no me di cuenta de que no era nuevo. Algunas cosas durante el crucero me recordaron la edad del barco, pero era muy moderno y me gustó el diseño. El TUI Skylla tiene 4 cubiertas principales. La cubierta superior ofrece asientos, la tercera alberga un restaurante y salones, y las cubiertas 2 y 1 están formadas por camarotes. Una zona de atrio abarca las cubiertas 2 y 3. No había piscina, pero sí una zona de bienestar con sauna, jacuzzi y sillas que se podía reservar. Como no teníamos intención de utilizar mucho la piscina, su ausencia no nos molestó. Ante las advertencias de un posible aburrimiento en el crucero, estábamos deseando ver qué pasaba en estas salas. A diferencia de otros barcos fluviales, había 2 salones a bordo. En el atrio, hay un mostrador de recepción, un mostrador del director del crucero y una máquina de café. Al lado de la máquina de café había latas de galletas, que a veces me sorprendían con pasas en lugar de chispas de chocolate. Aunque no soy fanático de las pasas, fue un esfuerzo encomiable. Se podía subir a la cubierta superior o bajar desde allí. No había ascensores y, según su página web, los cruceros fluviales no son aptos para sillas de ruedas. Los cruceros fluviales generalmente no tienen ascensores a las cubiertas superiores, ya que deben caber para pasar por debajo de los puentes, pero tienen ascensores a las cubiertas interiores. No había ascensores a bordo del TUI Skylla. En los cruceros fluviales, a veces los barcos atracan uno al lado del otro, lo que permite a los pasajeros de otros barcos pasar por el atrio del tuyo. En nuestro crucero, los barcos atracaron uno al lado del otro, y todo el mundo entraba en nuestro barco, y luego cruzaba al suyo por el otro lado. Es extraño tener una cabaña justo contra la tuya si no la esperas. En el crucero, vi a una mujer desnuda, te contaré la historia más tarde. Pero es genial poder caminar alrededor de otros barcos. Al embarcar, nos dirigimos a nuestros camarotes. Al viajar con mi hermano y mis padres, mi hermano y yo solemos elegir el camarote más barato disponible. Mi hermano y yo teníamos un camarote en la cubierta 2, mientras que mis padres tenían su camarote en la cubierta 1. No suelo pagar más por un camarote, pero el camarote estándar que había reservado tenía una cama doble fija, que no era adecuada para un crucero con mi hermano. Llamé a TUI para mejorar mi camarote antes del crucero. Me costó 59 libras, y tener mi propia cama en vez de compartirla mereció la pena. Teníamos un camarote superior en la cubierta 2, y mis padres tenían un camarote superior en la cubierta 1. Hubiera sido mejor si esto se hubiera abordado durante la reserva, pero resolvieron el problema rápidamente. Puede que me lo perdiera porque reservé por internet e intenté utilizar cashback y descuentos.
Encontré un descuento de 400 libras, y obtuve un cashback del 10%, lo que mereció la pena. En cruceros fluviales anteriores, nunca me había alojado en un camarote bajo la línea de flotación. No sabíamos lo poco que pasarían mis padres en este camarote antes de ser ascendidos de categoría gracias a un extraño problema, pero navegar en un camarote por debajo de la línea de flotación fue una experiencia genial. El camarote superior era del mismo tamaño que en otras cubiertas, y nuestras impresiones fueron buenas. Era espacioso, y la vista del agua pasando por las ventanas era fresca. No lo recomiendo si tienes claustrofobia porque estás por debajo de la línea de flotación, y entiendo cómo se pueden sentir algunas personas, pero a mí me pareció genial. No presté mucha atención a las puertas de cristal del baño, pero eso pronto se convertiría en un problema. Era una de las cosas que menos me gustaban del camarote. Te mostraré por qué más adelante en el vídeo, incluyendo un clip de vídeo de mí en la ducha. Solo había 2 tomas de corriente, una junto a las camas y otra en el escritorio. La del escritorio se utilizaba para cargar las cajas de excursiones que necesitábamos para nuestras excursiones, y también era donde se enchufaba el hervidor de agua. Hicimos mucho té, así que habríamos agradecido más tomas de corriente. Estábamos hambrientos después de viajar desde primera hora de la mañana. Solo habíamos comido un bocadillo en el aeropuerto, y una barrita de arroz crujiente en el avión. Sabía que los horarios de las comidas son fijos y nos perdimos el almuerzo, pero esperaba que hubiera comida disponible antes de la cena a las 7 de la tarde, pues ya tenía mucha hambre. Afortunadamente, Tui había organizado un almuerzo con bocadillos y pasteles en el salón principal, lo que agradecimos. No volvimos a ver opciones de aperitivos como esta, lo que es una pena. Los horarios de las comidas eran fijos, pero me gustó el hecho de que podía elegir mis propios asientos en el restaurante. Otras líneas de cruceros a menudo tienen un tiempo fijo y una mesa fija, prefiero venir y sentarme donde y cuando quiera. El almuerzo es de mediodía a 2 p.m., la cena es de 7 a 9 p.m., y el desayuno termina a las 9 a.m. No soy una persona madrugadora, así que si no me levanto antes de las 9 de la mañana, no desayuno. Acabé comiendo galletas en mi camarote, pero a menudo teníamos excursiones que empezaban antes de las 9 de la mañana. Es algo bastante común en los cruceros fluviales. Recibimos nuestras maletas, deshicimos las maletas y pasamos a la sala principal para un discurso de bienvenida. Durante el crucero por el río, puedes vincularte con la tripulación. Tienen tiempo libre, pero no lo parece porque si necesitas encontrar a alguien, casi siempre puedes encontrarlo. El capitán fue encantador, nos dio la bienvenida al puente de mando, y estuvo disponible para cualquier pregunta que tuviéramos. Nos enseñó el equipo y nos explicó sus funciones. Por lo general, no puedes tener conversaciones regulares con el capitán. Pero en nuestro crucero por el río, estaban felices de hablar. Como la mayoría del personal de los cruceros fluviales, Susi y Sonia, nuestros directores de crucero, asumieron muchas funciones en el barco. Además de organizar el discurso de bienvenida y las excursiones, nos deleitaron con sus canciones por las noches y nos hicieron vivir una experiencia fantástica. Nos recogieron en el aeropuerto y cuando íbamos de excursión, estaban allí para despedirnos, fueron encantadores. Fue agradable que pudieras hacer cualquier pregunta, no funcionan constantemente, pero siempre estaban allí. Es agradable para los viajeros nerviosos. Se sentirán bien atendidos durante el crucero. Aquí es donde recibí la primera descarga estática. Estoy acostumbrado a recibir descargas estáticas en los cruceros oceánicos, pero este barco parecía electrificado. No solo cuando abres una puerta recibes una descarga estática. Iba caminando por el pasillo y una descarga estática salió de las paredes y aterrizó en mi codo. Más tarde descubrí que las alfombras estaban hechas de redes de pesca recicladas. Podría ser la razón de las divertidas descargas de electricidad estática, pero nunca sentí nada parecido. Nuestro crucero de 7 noches por el Danubio recorrió Alemania, Austria y Eslovaquia. Teníamos un crédito de 120 libras para excursiones, y algunas de ellas, como las excursiones a pie, costaban 15 libras. Reservamos excursiones diarias, incluidas algunas más largas, y de mayor precio que aún eran más asequibles que las proporcionadas por las grandes líneas de cruceros oceánicos. La cena estaba disponible de 7 a 9,
Y el jueves llegamos sobre las 7, teníamos hambre. Encontramos mesas para 2, 4 y 6 personas, y nos sentamos. Las bebidas estaban incluidas en las comidas. Nos ofrecieron vino, pero yo no soy bebedora de vino. No sirven Pepsi, así que pedí Coke Zero, mientras que mi padre optó por una cerveza, que prefiere al vino. El vino se rellenaba durante toda la comida, pero si bebías cerveza o un refresco, tenías que pedir que te lo rellenaran. El Coke se servía en vasos diminutos, así que siempre quería que me lo rellenaran, pero no quería molestar a la tripulación, que parecía muy ocupada. Fue muy interesante ver cómo evolucionaban las cosas a medida que avanzaba el crucero. Al principio del crucero, tuvieron que traerme mi Coke Zero del bar, pero al final, tenían botellas de Coke Zero preparadas aparte. Este fue el primer crucero del año, por lo que lleva tiempo adaptarse al flujo operativo. Disponer de una provisión de Coke Zero fue mi opción preferida durante las comidas. Tras la cena, zarpamos de Budapest y la mayoría de los invitados se dirigieron a la cubierta superior para contemplar el Danubio azul. No quiero hacerle perder la cabeza, pero el azul del Danubio no es realmente azul, es más bien un turbio color marrón verdoso. Después de cenar, estábamos cansados y tomamos algo en el salón antes de ir a nuestros camarotes. Fue entonces cuando descubrimos el problema con la puerta de cristal del baño. El vidrio como una opción de material para las paredes del baño habría sido mi opción menos preferida. Inicialmente asumimos que el vidrio esmerilado ofrecería cierta visibilidad, pero ese no fue el caso. Utilizar el baño con las luces encendidas por la noche significaba que cada acción era claramente visible. Incluso durante el día, sin luces, era posible ver si alguien estaba usando el retrete o lavándose las manos. Por la noche, incluso era posible contar el número de hojas de papel higiénico utilizadas por la otra persona, y nadie tiene por qué saberlo. El baño estaba bien diseñado, la ducha era grande y había buenos artículos de aseo. Es una pena que no haya privacidad real. Compartí una foto y recibí comentarios que decían que le pidiera a mi hermano que se fuera cuando necesitara ir al baño. Si yo me duchaba y le pedía a mi hermano que saliera de la habitación, él tenía que vestirse, caminar por el pasillo, esperar mientras yo me duchaba y luego volver para cambiar de sitio. No era lo ideal, pero nos las arreglamos duchándonos sin las luces encendidas e informándonos mutuamente para mirar hacia otro lado. Pero no compartiría ese camarote con mis amigos porque sería incómodo. Nuestra primera parada fue Bratislava, y no atracamos hasta la tarde. El tiempo era cálido al principio. El error de no volver a comprobar la previsión meteorológica me dejó desprevenido cuando el tiempo se volvió repentinamente más frío y húmedo. Ojalá hubiera comprado un gorro o unos guantes. Consulta la previsión meteorológica para cada día en todos los lugares que vayas a visitar. Nuestra cabaña era realmente cálida, como un calor pesado que se siente al respirar. La luz del día calentaba la habitación y el aire acondicionado no funcionaba. Parecía como si un anciano estuviera soplando aire caliente en un rincón de la habitación. Simplemente no funcionaba. Fui a la recepción y la recepcionista me acompañó a nuestra cabaña, y llamó al hombre de mantenimiento para arreglarla. Pero dijeron que no hay nada que puedan hacer. No nos molestó mucho desde que hizo más frío. Sin embargo, me alegro de haber informado de ello, ya que habría sido más problemático durante los viajes de verano. Teníamos 2 camarotes, así que pude comprobar que el aire acondicionado no funcionaba. Era el primer viaje de la temporada, así que son problemas que probablemente solucionarán. El aire acondicionado probablemente no se ha usado en meses. La recepcionista agradeció sinceramente mis comentarios, y mencionó que se me daba bien darlos. Fue una experiencia positiva y me lo tomé como un cumplido. En Bratislava, sin una excursión reservada, subimos la colina para admirar las impresionantes vistas. Atracar en el centro de la ciudad significaba una exploración sin esfuerzo, sin colas ni seguridad como en un barco oceánico. Hacia el final, fui a Aldi a comprar chocolate. Me dieron un conejito de chocolate. Al abandonar el barco, devolvimos las llaves de nuestras habitaciones blancas, y recibimos tarjetas con los números de nuestros camarotes.
Así sabían quién estaba en el barco y quién en tierra. Otras líneas de cruceros fluviales pueden tener un procedimiento diferente, parecido al de los cruceros oceánicos, en los que los pasajeros utilizan códigos QR o códigos de barras para subir y bajar. Aquí, tuvimos que devolver las primeras tarjetas y coger las nuevas. Los cruceros fluviales con menos pasajeros ofrecen un mayor nivel de alojamiento y flexibilidad. Si estuviéramos en una excursión que podría hacernos perder el almuerzo o la cena, solo podrían mover el almuerzo o la cena. Un día me movieron el té de la tarde cuando estaba en mi excursión, solo lo hacen una vez a la semana y me lo perdí, no había nada que pudiéramos hacer. En un crucero fluvial, puede llegar por la mañana o por la tarde. Puede salir por la tarde o a última hora de la noche. Todo depende de la distancia que tenga que recorrer. Mientras estaba atracado en Bratislava, me cambié para cenar. Sin embargo, a medida que avanzaba el crucero, me encontré haciéndolo con menos frecuencia debido al clima más frío y la falta de un código de vestimenta estricto. Las únicas restricciones fueron no usar trajes de baño en el comedor principal o en el salón. Hubo una noche en la que los invitados podían vestir de gala, pero la mayor parte del tiempo yo llevaba leggings y un jersey o una sudadera con capucha, y estaba bien. Creo que han reducido los costes de la comida, sobre todo en lo que se refiere a los tamaños. Aquí está una de las principales comidas que tuve. Era sabrosa pero muy pequeña, hablaré de ella más adelante. Por aquel entonces, mis padres empezaron a tener problemas con su camarote. Las vibraciones y el ruido del agua eran muy notables durante la navegación. Es lo que cabría esperar de un camarote de la cubierta 1, pero lo que no era normal era que su puerta se abriera aleatoriamente. Esto me ocurrió mientras hacía fotos para una reseña de un camarote para mi sitio web. Pensé que eran mis padres o el servicio de limpieza, pero no había nadie. Como esto sucedía con frecuencia, mi madre lo informó a la recepción, y un hombre de mantenimiento fue enviado a revisar la puerta. Sin embargo, el problema persistió, y mis padres tuvieron que recurrir a bloquear la puerta con muebles para mantenerla cerrada. Hubo un problema eléctrico con esa puerta, pero mis padres fueron ascendidos a un camarote en la cubierta 2. Por suerte, en el barco solo había 94 huéspedes de 150. A mis padres les gustó su nuevo camarote, y estaba convenientemente situado justo enfrente del nuestro. Navegando desde Bratislava, Eslovaquia, a Krems, Austria fue cuando experimentamos el tradicional paisaje de cruceros fluviales que se ve en cada anuncio. No fue para nosotros la típica experiencia de tomar el sol y beber champán, pero me tomé una taza de té en cubierta y me quité el jersey. Hacía 20 grados centígrados, lo que se considera un día precioso en el Reino Unido. Pasamos por debajo de muchos puentes y, en una ocasión, nos pidieron que permaneciéramos sentados. La caseta del timón se bajó a la mitad de la altura, y la tripulación se agachó cuando pasamos por debajo de ella. Cuando pasas por debajo de un puente, sabes que todo va a salir bien y confías en el capitán, pero aún así da miedo. En algunos cruceros, la cubierta superior se cierra a los pasajeros al pasar bajo los puentes. Mi amigo Dave se dejó la cámara en la cubierta superior mientras el barco pasaba por debajo de un puente. Por suerte, no cayó al río, pero estuvo muy cerca. Durante nuestras paradas en Krems y Linz, tuvimos visitas guiadas a pie utilizando estas cajas de box que nos permitieron escuchar a la guía incluso si nos alejamos. Las visitas guiadas nos ofrecieron una visión general de los lugares que visitamos y fueron dirigidas por guías locales. Después, podíamos explorar por nuestra cuenta. Las cajas box fueron útiles. En Linz, nuestro grupo se dividió en dos, y el segundo grupo, incluyéndome a mí, se quedó atrapado detrás de una puerta cerrada. Todavía podíamos escuchar a nuestro guía llamándonos. Por suerte, volvió a buscarnos, y fue bastante divertido escucharla, no sabía dónde estábamos. Los cruceros fluviales ofrecen un excelente acceso a Internet, gracias a la proximidad a tierra. TUI proporciona Wi-Fi gratuito, y tuve una conexión fiable de 4G durante todo el viaje. Incluso retransmití una emisión en directo el viernes, si la has visto, lo preparé todo en una papelera de mi camarote para ello. Gracias por acompañarnos.
Funcionó bien hasta que nos alejamos, y perdí la señal. Muestra cómo funcionan los cruceros fluviales, no me di cuenta de que habíamos navegado. No te preocupes por el mareo en los cruceros fluviales. Como alguien que se enferma en un automóvil, autobús o en cruceros oceánicos, ni siquiera tomo pastillas para el mareo en los cruceros fluviales, es la mejor manera de viajar si te mareas. Vuestros comentarios sobre la retransmisión en directo y mis posts han dado forma a estos vídeos. Tenía preguntas sobre la edad de los pasajeros y el entretenimiento nocturno. Dije que no habíamos atracado junto a otro barco, pero eso cambió con un encuentro inesperado con una señora desnuda. El Wi-Fi era bueno para la aplicación TUI, que en realidad no es una aplicación, es solo la página web, pero puedes ver el horario diario, tu cuenta a bordo y toda la información que necesitas. Funcionó muy bien. No se proporcionó ninguna versión en papel del programa diario, por lo que es importante disponer de un teléfono, tableta u ordenador portátil. Probablemente puedas pedir una copia impresa en recepción, pero se recomienda la aplicación. A pesar de las advertencias sobre el posible aburrimiento, los cruceros fluviales están lejos de ser aburridos. Siempre pasa algo a bordo. Aunque es posible que los cruceros fluviales no ofrezcan el mismo nivel de entretenimiento que los oceánicos, sigue habiendo muchas actividades de las que disfrutar, sobre todo por las noches. Durante el día, se celebraron actividades como yoga, juegos y charlas informativas en la cubierta superior. Hacía un poco de frío para muchos juegos. También disfrutamos de charlas sobre los próximos destinos y la fascinante historia del Danubio. Por las noches, disfrutamos de la música en directo de los músicos invitados de Susi y Sonia, de un cómico y de concursos. Incluso tuvimos una banda alemana que hizo participar al público, repartiendo instrumentos e incluso sacando a bailar a nuestro amigo Steve. Bien hecho, Steve. El entretenimiento en el salón principal estaba disponible hasta alrededor de medianoche todas las noches, pero rara vez me quedé hasta el final. Las excursiones a primera hora de la mañana hacían difícil trasnochar. En Passau, Alemania, hicimos mi excursión favorita, la excursión bávara en barco y cerveza. Probamos varios tipos de cerveza mientras navegábamos de Alemania a Austria y de vuelta. La excursión incluía un recorrido a pie y otro en autobús. Nuestra guía Eva en esta excursión en barco fue fantástica. Era divertida, alegre y siempre se estaba riendo. Pasamos un día estupendo y nos fuimos muy contentos, gracias a la cerveza y a la experiencia en general. Durante nuestro recorrido a pie, vimos estas increíbles casas de colores, y esta tiene marcadores de inundación que muestran diferentes años de inundación. Fue una locura ver la altura de algunas inundaciones. De camino a Viena, pasamos por muchas esclusas y el capitán dijo que aún nos quedaban 22 en este crucero, que era la primera vez que pasaba por tantas. Era a la vez escalofriante y genial estar dentro de la cabina, donde poco a poco se iba haciendo más oscura, pareciendo una cueva con paredes negras que goteaban. Incluso durante los pasajes nocturnos, el ruido no me interrumpió el sueño. Se me da muy bien dormir. A veces, podíamos subir a la cubierta superior y ver cómo cambiaba el nivel del agua. A veces se nos unía otro barco, era una oportunidad para saludarnos y observar los barcos de los demás. Los barcos vecinos eran en su mayoría Viking Cruceros Fluviales. Sabía que era una popular compañía europea de cruceros fluviales, pero me sorprendió saber que tiene una flota de 76 barcos fluviales. Vimos grupos de personas en las excursiones de Viking con sus característicos paraguas de Viking por todas partes. De hecho, usé uno de esos paraguas en Noruega en 2018, y son bastante bonitos. Busqué el precio de un crucero Viking, y era alrededor de 3 veces el coste de este crucero TUI, que era lo que esperaba. Creo que la calidad de la comida sería mejor en un crucero de Viking en TUI. La comida era buena, y los cocineros hacían un buen trabajo, pero el tamaño de las raciones no era consistente. Algunas comidas, como el plato principal, eran minúsculas, dando la impresión de estar a dieta. Puedes solicitar más comida, no hay límite.
He escuchado a personas pedir múltiples platos y múltiples postres, tal vez sea algo que mejoren con el tiempo. Probamos algunos platos locales y disfrutamos de la variedad de opciones vegetarianas. El etiquetado del menú era confuso. El símbolo significaba vegetariano o se puede hacer vegetariano, así que, como vegetariana, tuve que volver a comprobarlo y pedir ciertos platos sin carne. No es un gran problema, pero no está muy claro. En la noche de gala, hubo una cena fija de 7 platos. Había muchos vegetarianos, pero tenían opciones vegetarianas, así que no hubo problema. Mi plato principal fue un eggplant, con queso. En el Reino Unido se llama una aubergine. El British East de la semana es la comida que comí. En el Reino Unido, lo llamamos aubergine y en los Estados Unidos, lo llaman eggplant. Nosotros lo llamamos courgette, y ellos lo llaman zucchini. Se trata de coriander, que ellos llaman cilantro. Y que ni siquiera sé pronunciar. Lo oigo a menudo en la tele, pero no usamos esa palabra. La comida era sabrosa, pero para los amantes de la buena comida, recomendaría considerar otras líneas de cruceros. Si, como yo, disfrutas cuando otra persona cocina para ti y lava los platos, te gustará. TUI anuncia que hay 2 restaurantes, pero no es exactamente así. Hay un restaurante principal, que puedes ver aquí, y un espacio más informal llamado Bistró un poco más abajo, que ofrecía una selección limitada de comida. Era accesible desde el comedor principal. Era encantador con ventanas de cristal, pero nunca nos sentamos allí, ya que estábamos acostumbrados a comer en el restaurante principal. Me han dicho que seré la persona más joven. Los cruceros fluviales se consideran una actividad para gente mayor, incluso más que los oceánicos. En mis anteriores cruceros fluviales, yo era el más joven, y quizá ese sea el origen de este estereotipo. La mayoría de las personas eran mayores, algunas tenían mi edad. Esto era solo para adultos, no había familias. Cuando llegó el siguiente grupo de pasajeros para el siguiente crucero, había gente más joven que yo. En nuestro crucero, había personas de varios grupos de edad, desde los 20 hasta los 80 años, y tal vez incluso los 90. No soy bueno adivinando edades, pero la edad promedio era de alrededor de 50 años. Nunca me sentí fuera de lugar, y nadie asumió que estaba trabajando allí. Durante nuestra estancia de 2 días en Budapest, al final del crucero, fuimos testigos de la llegada del siguiente grupo de pasajeros. Este aumento temporal del número de pasajeros hizo que el ambiente en el barco fuera muy ajetreado. Exploramos Budapest. Recomiendo encarecidamente visitar esta impresionante ciudad. He estado allí varias veces, y sigue siendo uno de mis lugares favoritos para volver. También visitamos Viena, e hicimos un recorrido por la ciudad que duró aproximadamente la mitad del día. Hacía un frío increíble ese día, y no podía sentir mis dedos y nariz. En el barco no necesitábamos mascarillas, pero yo me las puse cuando salí a explorar el exterior debido a las gélidas temperaturas. Viena es preciosa, me encantaría volver a visitarla. En un crucero fluvial se conoce más a los pasajeros que en un crucero marítimo. La mayoría de la gente piensa lo mismo. La mayoría de la gente disfrutó del crucero, y encontró que era una buena relación calidad-precio. Si bien algunas personas encontraron problemas como inodoros rotos, cerraduras de puertas y aire acondicionado, acordamos que estos se resolverían a medida que avanzara la temporada. Es comprensible que todavía estén trabajando en todo. No esperaba encontrarme con pasajeros de cruceros que no fueran el mío, y definitivamente no así. Cuando regresamos de Budapest, nuestro barco todavía estaba atracado junto a otro barco, así que entré en la cabina para filmarlo y compartirlo con ustedes. Afortunadamente, por alguna razón, no cogí mi cámara. Al entrar en la habitación, noté a alguien a lo lejos, pero no pude distinguir quién o qué era, así que me acerqué para verlo más de cerca. Para mi sorpresa, una mujer salió de su cuarto de baño completamente desnuda. Afortunadamente, no me vio. Mi hermano me gritó que cerrara las cortinas. Los cerré y los mantuve cerrados hasta que el otro barco hubiera pasado.
Solo había 2 puertas de vidrio, y una distancia de unos 2 o 3 metros que nos separaba. Estoy muy contento de que no me haya visto. El crucero fluvial TUI es un excelente punto de partida para quienes realizan cruceros fluviales por primera vez. Sabrás si lo odias o te encanta sin necesidad de pagar precios elevados. Si no vives en el Reino Unido, tienes que organizar los vuelos por separado. Los residentes en el Reino Unido reciben un paquete. Si navegas con Viking o Amawat Airways, notarás la diferencia con TUI. Yo lo disfruté, me sentí cómodo y obtuve lo que pagué. Para saber cómo fue mi primer crucero fluvial, incluida la piscina convertida en cine, echa un vistazo al vídeo más popular de mi canal, con más de 1 millón de visitas.